Buenas noches. Hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante, muy actual, que es, por ejemplo, yo escogí una noticia acerca de la inversión que están haciendo las empresas en tecnología, aprovechando los mercados de deuda para financiar la expansión de la inteligencia artificial y la nube. En esta noticia, nos indica, ¿verdad?, que en los últimos años las empresas se han preocupado un poco más, ¿verdad?, por financiar más ese tipo de programas, ¿verdad? Para enriquecer el conocimiento de sus colaboradores en el campo de la inteligencia artificial, de las bases de datos, invirtiendo en nuevo hardware para tener un poquito más de innovación y de eficiencia con respecto a lo que es la inteligencia artificial. En el módulo 2 hemos estudiado o he estudiado la parte, digamos, de la organización y cómo actúan los diferentes procesos de la organización en una empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la estructura. Entonces, tenemos la estructura organizativa, que es la que se basa más que todo en organizar la empresa, ¿verdad? En departamentos, saber, digamos, de qué se encarga de esos departamentos, cuáles son las responsabilidades, cómo se conectan entre sí y cómo lograr que exista una buena comunicación, que la comunicación fluya y que esto nos ayude a minimizar a veces los impactos negativos. Otra parte de la organización es la definición de roles y responsabilidades. Entonces, una vez que tenemos bien organizada la empresa, ¿verdad?, en sus departamentos y que tenemos bien claro, digamos, cuáles son los roles que cada uno de los actores, ¿verdad?, o de los representantes de esos departamentos tienen que cumplir, venimos a definir los roles. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los roles y cuáles son las responsabilidades que tienen cada uno de ellos? Entonces, aquí entran actores como los emisores, los inversionistas, los reguladores, los agentes calificadores, que tienen definido todo tipo de controles, evaluar riesgos, solicitar créditos, dependiendo dependiendo de la liquidez que tenga la empresa, ¿verdad? Y asegurar siempre la transparencia, tanto internamente como externamente, ¿verdad? Porque siempre todos los miembros de la organización tienen que saber en dónde están, cuáles son las inversiones que se van a hacer, si funcionaron o no funcionaron, si para el próximo año vamos a seguir sobre la misma línea o tenemos que realizar algunos ajustes, algunos cambios. Entonces, con esto de la inteligencia artificial, es algo que todas las empresas están materializando, ¿verdad? Cada uno de ellos, y es muy importante que esos roles se cumplan. Con respecto a la asignación de recursos, los recursos son tanto financieros como de infraestructura, tecnológicos, pero también entra el factor humano, porque necesitamos siempre en las empresas, pues, personas que sepan manejar la inteligencia artificial, que estén abiertos a los cambios, que siempre tengan esa parte de innovadora, ¿verdad?, en sus mentes, que sean capaces, digamos, de aceptar esos cambios y de ir evolucionando poco a poco con la tecnología. Entonces, desde hace muchos años venimos haciendo cambios, aquí en Costa Rica también, ¿verdad? Últimamente se habla mucho de la inteligencia artificial, hay muchas personas que le tienen mucho miedo porque creen que la inteligencia artificial va a venir a suplantar a los seres humanos, ¿verdad? Pero en nosotros está que logremos crecer con la inteligencia artificial y no tenerle miedo, ¿verdad? Sino aprender y ir de la mano con la inteligencia artificial. También con la nube, ¿verdad? La nube son repositorios, digamos, en donde podemos guardar muchísima información, tienen una capacidad inmensa,
pero a veces nos da miedo también que toda esa información esté ahí. Si logramos tener suficiente seguridad, ¿verdad? No deberíamos de tener miedo de utilizarla. También hay el punto 4 sería comunicación y canales de coordinación. La comunicación, cuando se hacen grandes inversiones de dinero, suele dar un cierto sentido como de que no sabemos dónde estamos, ¿verdad? Entonces nos da susto, nos da miedo, bueno, perder esa inversión, ¿verdad? Y todo eso. Pero siempre hay que tener muy en claro, ¿verdad? Que para eso se hacen estudios, se hacen análisis de si podemos o no podemos o qué nos va a traer, qué beneficios vamos a obtener, ¿verdad? Con respecto a las cosas que vayamos implementando. La comunicación es importante porque, bueno, como les decía antes, ¿verdad? Siempre todos los actores tienen que saber qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y para qué se está haciendo. Cuando las transformaciones son muy grandes, ¿verdad? A veces es difícil manejar esos cambios, pero son cambios que son indispensables, porque si no, entonces las empresas se van quedando y se van rezagando y es más difícil alcanzar los objetivos de la empresa. Por ejemplo, si el objetivo de la empresa es tener un mayor crecimiento, tener mayor innovación, tener mejores herramientas para marketing o para ventas o cómo innovar creando nuevos productos, no podemos estancarnos, no podemos quedarnos en lo tradicional, sino que tenemos que ir confiando un poquito en la inteligencia artificial para ir innovando. La creación de un ambiente de trabajo apropiado o un mercado sano. No es tanto el ambiente de trabajo como tal, digamos, cómo me llevo yo con mis compañeros en la oficina o cómo trabajamos, si trabajamos en equipo, si tenemos bien definido, ¿verdad? Quién hace qué y cómo lo hace y que todos los demás sepan quién lo hace, ¿verdad? Que no anden buscando, bueno, quién hizo esto, quién hizo lo otro, quedó mal o lo que sea, sino sí tener siempre la claridad de quién está haciendo las cosas. Y también establecer, digamos, una muy buena comunicación y un muy buen ambiente de mercado también, porque las empresas, bueno, ahora últimamente se utilizan muchas mediciones para saber en dónde está una empresa, qué tan innovadora, qué tan responsable con el ambiente, qué tanto invierte por ejemplo, en tener a su personal bien capacitado, qué tanto invierte en que su personal esté contento en el ambiente de trabajo que tiene. Todas esas cosas, todos esos, toda esa transparencia, toda esa diversificación de riesgos, vienen a transformar los entornos de trabajo y promueve mucho la eficiencia y la colaboración de los colaboradores, de los trabajadores que tenemos a cargo. Es muy importante la motivación del personal, la creación de una estructura también organizacional muy positiva, tener jefes que sean abiertos, que tengan apertura, que no les dé miedo compartir sus conocimientos. Tenemos que ir quitándonos esos miedos de que si le explicamos a una persona cuál es mi trabajo y cómo lo hago, nos va a quitar el empleo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que irnos borrándolos de la mente, porque igual si yo tengo un conocimiento y yo lo comparto, ese conocimiento puede ser que sea, gracias al conocimiento de otra persona, puede enriquecerse y pueden mejorarse los procesos. Entonces, para mí es muy importante este tema, es muy amplio, la organización es súper grande y muy importante en las empresas para poder tener más claridad y poder entender cómo está esa empresa en realidad. Cuando se hacen, por ejemplo, anualmente o mensualmente, se hacen estados financieros en las empresas, ahí nos damos cuenta cómo la empresa está financieramente. Pero también tenemos que aprender y conocer cómo está la empresa
y cuál es, digamos, la digamos, el aspecto que tiene esa empresa o el aspecto que las demás empresas ven, ¿verdad? Y no solo las empresas, los clientes, cómo nos ve el cliente, cómo nos ve, si somos una empresa buena, si somos una empresa exitosa, si somos una empresa que vale la pena comprar, que vale la pena invertir en esa empresa, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante. Como conclusión, bueno, me parece que el hecho de invertir en tecnología nunca va a ser un fallo, siempre va a ser un riesgo, pero es un riesgo que si nosotros nos capacitamos y tenemos conocimiento, lo vamos a poder sacar adelante. Y siempre la tecnología nos va a devolver la inversión que estamos haciendo. Es como, bueno, hace muchos años, por ejemplo, que uno compraba una computadora y uno tal vez decía, bueno, yo voy a comprar una computadora, no sé cuál computadora voy a comprar, no conozco computadoras, pero igual uno la compraba, porque uno sabía que, digamos, pues no necesitábamos aprender, necesitábamos tener la herramienta y necesitábamos conocer y seguir adelante, ¿verdad? Con la tecnología. Y sea como sea, nos sirvió, aprendimos, eh, tenemos conocimiento y ese conocimiento lo podemos trasladar a nuestras, inclusive en el entorno familiar. Podemos explicarle a nuestros hijos cómo funciona la computadora, los programas de computación, por qué es importante conocerlos. Por ejemplo, la inteligencia artificial como ChatGPT o el mismo Microsoft, Google, ¿verdad? Cómo utilizarlo, cuáles son las utilidades principales, digamos, por ejemplo, yo lo utilizo mucho para hacer reportes. Yo trabajo en eventos especiales, entonces tengo que tomar muchas fotos, muchos videos y hacer reportes de cómo salió el evento y todo eso, entonces la utilizo mucho, la inteligencia artificial para esas cosas. También como emprendimiento, tenemos un emprendimiento, entonces también la utilizamos, por ejemplo, para crear logos, para crear anuncios. A veces le pedimos consejo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Cuál es el mejor copy que puedo tener en un afiche o en un anuncio, ¿verdad? Que llame mucho la atención de la gente, ¿verdad? Ahora está muy en auge otra aplicación, bueno, ahorita se me escapa el nombre, creo que es Andrómeda, que se llama Andrómeda, y he escuchado muchos comentarios de Andrómeda, que bueno, que si uno la sabe utilizar es excelente, ¿verdad? Para que las publicaciones lleguen a más gente, ¿verdad? Más personas, ¿verdad? Entonces, no hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que aprender de ella, hay que hacerla nuestra y hay que evolucionar con ella. Entonces, tenemos que, eso es lo que como seres humanos nos espera en el futuro. Entonces, no hay que tenerle miedo. Ese es mi aporte. Espero que les guste. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Que pasen buenas noches.